Bienvenidos aquí a esta noche, en este domingo, a Línea Roja, el programa que se ha transformado en una especie de ida y vuelta, ¿no?, entre ustedes y nosotros, porque desde un tiempo a esta parte nos hemos transformado en ese lugar donde los expedientes, donde cada una de las causas, donde las investigaciones vuelven nuevamente aquí, a esta mesa. Y vamos a estar desarrollando en esta noche algo muy especial. Siempre hablamos en cada una de las situaciones, ¿no?, a propósito de todo lo que viene ocurriendo con causas que, pasados 20 años, llegan nuevamente a ser juzgadas. Y hoy nos vamos a meter con algo muy particular, algo muy especial que viviste durante estas últimas semanas. Recordás, ¿no?, el caso María Marta García Belsunce, y mucha expectativa había por si finalmente Nicolás Pachelo iba a ser considerado el homicida en esta situación, en esta historia en el Country El Carmel. Finalmente la justicia lo absolvió. Dijo no, Pachelo no tiene nada que ver, fue absuelto. Y por eso hoy, en esta noche, vamos a estar siguiendo de cerca esa absolución. Además de contarte en qué puede terminar una causa que después de pasados 20 años terminó absolviendo al personaje al que la familia en todo este tiempo apuntó. Una historia que tiene antecedentes y que básicamente hablan de una trama en la que en esos primeros días de la investigación surgieron muchas cuestiones que hicieron que la causa viajara en el tiempo, que se borraran pruebas, que la familia encubra ese crimen. Más allá de todo eso, hoy vamos a analizar cómo está la causa, quién mató a María Marta García Belsunce. Bienvenidos, esto es Línea Roja. Primero que nada le quiero pedir disculpas porque fue un día muy emocionante y pasar estos momentos después de 14 años de vivir esta angustia, de los cuales estuve 7 años encerrado en una cajita, más grande o más chica, en la casa de un amigo o en la cárcel, conviviendo con todo tipo de personas. Evidentemente esto es un shock. El resultado del acuerdo alcanzado se resuelve. 1. Dictar por mayoría veredicto absolutorio respecto a Nicolás Roberto Pachelo en relación al hecho número 1 en que resultara víctima la señora María Marta García Belsunce. ¿Alguna vez te pusiste a pensar la cantidad de fojas que se escribieron en estos expedientes? Por un lado, cuando el fiscal Diego Molina Pico creyó que Carlos Carrascosa había sido quien había matado a su propia esposa. Después, con las implicancias que derivó en un juicio contra Nicolás Pachelo, el vecino malo, el hombre al que todos creían, según parte de esa familia, que había sido él quien había entrado a robar a esa casa y había terminado con la vida de María Marta García Belsunce. A nosotros particularmente nunca nos cerró ni una teoría ni la otra. Evidentemente, siempre la justicia buceó por canales desconocidos hasta ahora que tenían que ver con esas hipótesis que se abonaron en algún momento, que llevaron hasta que incluso se pensara en lavado de dinero, como en el caso de Carlos Carrascosa, por el cártel de Juárez, historia que jamás en un juicio se logró determinar. Es decir, si tuviéramos que analizar este crimen desde un primer comienzo, nunca se logró encontrar fehacientemente el móvil, el porqué de la muerte de María Marta García Belsunce. Vamos a tratar en esta noche de empezar a poner negro sobre blanco y evidentemente a contarles lo que fue pasando en estos 20 años. A propósito, les decimos que también vamos a tener contacto junto a el propio Nicolás Pachelo, que hoy se encuentra detenido por otras causas, pero que sin duda alguna este fallo
absolutorio ha caído sobre él, de alguna manera contando lo que para él era su verdad. Vamos a empezar a meternos de lleno en esta historia, que comenzó hace 20 años exactamente, porque en un mes de diciembre, allá el 2 de diciembre, conocíamos recién que a María Marta la habían matado de 6 balazos. Una historia que marcó diferentes hitos en la causa, que vamos a empezar a desentrañar. María Marta García Belsunce es hallada muerta en su domicilio, ¿se acuerdan, no? En los primeros días de noviembre se empezó a hablar la idea de un accidente. El fiscal Molina Pico pide la detención de Carlos Carrascosa porque básicamente empezaban a pensar que la familia escondía algo. Carlos Carrascosa es absuelto por asesinato, pero condenado a 5 años de prisión por encubrimiento a través de casación, que finalmente hizo que estuviera detenido por 7 años. La sala de transición del Tribunal de Casación deja en libertad a Carlos Carrascosa y a partir de ahí la familia empieza el camino para lograr llevar a Nicolás Pachelo hacia la posibilidad de ser condenado por la muerte de María Marta. Los fiscales Quintana y Domínguez detienen a Nicolás Pachelo, pero en otras causas relacionadas con robo, con escruche a Cantris. Comienza el juicio a Nicolás Pachelo. Dura aproximadamente unos 3 meses. En el debate se presentan viejas y viejas pruebas que supuestamente habían sido desestimadas en algún momento por la instrucción del fiscal Diego Molina Pico. El tribunal oral, en lo criminal 4 de San Isidro, absuelve a Pachelo. Y a partir de ahí, la historia vuelve a foja cero. Pero vamos a ver en todo este tiempo quiénes estuvieron detenidos alguna vez por esta causa, que enchastró o vino a enchastrar parte de la propia familia, pero además de todo eso, a generar que las preguntas evidentemente también se hicieran sobre el círculo más íntimo de María Marta. John Urti, hermanastro, 3 años. Sergio Vinelo, vecino, 3 años. Carlos Carrascosa, marido, condenado a 7 años en principio porque estuvo 7 años en prisión, detenido. Juan Gabri Gordon, médico, 3 años. Horacio García Belsunce, hermano, 4 años. Todos estos en la causa por encubrimiento. Guillermo Bartoli, ya fallecido, cuñado, 5 años. Historias que cuando comenzamos a tratar de desentrañarlas, después de los 20 años que han pasado, también es interesante parar la mirada sobre el famoso personaje aquí en cuestión, que hace algunas semanas fue absuelto. Es Nicolás Pachelo, el hombre que tal vez termina detenido, juzgado, por antecedentes. Porque básicamente si pensamos en que la familia logra llegar a juicio una vez que a Nicolás Pachelo lo detienen por los escruches en los Cantris. Es decir, lo detienen por situaciones similares, solo que sin muertes aparentes. Nicolás Pachelo, edad 46 años, exjugador de póker, en algún momento se decía que tenía como fuente de ingreso también dinero de su familia, heredó propiedades en Pilar, provincia de Buenos Aires, la Fiscalía lo acusó de ser el autor material del femicidio de María Marta García Belsunce. La Fiscalía entonces intenta que esa grave acusación finalmente llegue a juicio. Bueno, el fiscal hace toda una puesta en escena, con las 6 balas, como todos lo vimos, y ahí, a partir de ahí, empieza a intentar probar que Nicolás Pachelo aquel día había estado en esa escena de la muerte. Causa, robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado, una pena que podría corresponderle perpetua. Preso desde 2018 por 8 robos y hurtos en Cantris del conurbano y a partir de ahí cumple prisión en la unidad 9 de La Plata, donde todavía permanece detenido. ¿Por qué? Por las causas anteriores y porque en definitiva la justicia terminó diciendo: Pachelo está absuelto por la muerte de María Marta García Belsunce, pero si le damos 9 años y 6 meses de prisión por haber ingresado a robar a Cantris. Hasta ahí parte de esta historia, que la hemos tratado de sintetizar, ¿no? Porque entre medio ha habido dimes y diretes, declaraciones de un lado y de otro, familia que se echaba la culpa entre ellos, después tenías que lo acusaban directamente a Pachelo, hablaron de la Dama de Rosa, se habló de todo en estos años. Vamos a escuchar, para ponernos en tema, cómo fue esa absolución. Incluso fíjense en el detalle cuando están leyendo ese veredicto, están leyendo la sentencia. Parte de la familia, de los propios Belsunce, salieron a gritar, a decir que, en definitiva, Nicolás Pachelo para ellos era el asesino.
Dictar por mayoría veredicto absolutorio respecto a Nicolás Roberto Pachelo en relación al hecho número 1 en que resultara víctima la señora María Marta García Belsunce. ¿Se acuerdan, no? Cuando hace un tiempito, antes que Pachelo terminara absuelto, habíamos estado charlando acerca del tema, habíamos hecho prácticamente un programa especial porque lo que habíamos hecho era juzgarlo desde aquí, ¿no? Y básicamente poner todas las pruebas que había y tratar de analizar lo que se debatió en esos 3 meses de juicio. Bueno, está con nosotros Raquel Pérez Iglesias, porque ella es la abogada de Nicolás Pachelo. Atención porque también vamos a escucharlo, seguramente a él con el correr de los minutos, donde hemos estado ahí intercambiando algunos mensajes, así que seguramente los tendrán en vivo. Raquel, bienvenida. Gracias, Diego. Bueno, ¿cómo viven toda esta situación, toda esta historia, ya pasados varios días de la absolución, pero evidentemente con un cúmulo de pruebas que se terminaron transformando o disolviendo para el voto de los jueces? Sí, yo ni siquiera lo llamaría pruebas. La realidad, había elementos que la Fiscalía trataba de darles una especial perspectiva, creando un personaje respecto de Nicolás Pachelo que transformó el juicio en un juicio muy extraño porque lejos de surgir prueba o elementos que evidenciaran una intervención en el hecho, se habló durante todo el juicio de la personalidad de Nicolás Pachelo, en lo que los abogados penalistas llamamos derecho penal de autor, que está proscripto dentro de un Estado de Derecho, y no en cambio lo que debe ser, que es un derecho penal de acto, para averiguar si realmente existen pruebas que vinculen a una persona con la comisión de un hecho, que en este caso definitivamente no las había. Ahora vamos a escuchar en segundos nada más a lo que decía el fiscal, ¿no? Iniciado el juicio, las pruebas que presentaba, o por lo menos los indicios o las evidencias que había. Pero antes te quiero consultar, porque mucho se habló del testimonio de los 3 adolescentes en ese momento que habían visto a Pachelo corriendo aquel día 6:30 de la tarde. ¿Qué pasó con esos chicos en el juicio? El tribunal hizo un muy lindo análisis en la sentencia de esos testimonios, que para mí fue la verdad una grata sorpresa, porque en algún momento durante el debate creí que había una resistencia a advertir lo que yo llamaría no mentiras. De ninguna manera yo achacaría a ninguno de los 3 jóvenes. Estamos viendo además una secuencia que hemos hecho, sí, para que un poco entendamos y contémosle a la gente, ¿no? Lo que supuestamente estos chicos habían visto. Pasaron 20 años además, ¿no? Recordemos que Nicolás vivía en Carmel, sí. Entonces que estuviera allí no es algo extraño. Ellos ¿sí? que habían dicho que supuestamente María Marta avanzaba y luego Nicolás Pachelo había estado corriendo por ahí. Ellos dicen que terminan de ver el partido de River Boca desde el Clubhouse de Menores y que entonces salen para regresar a la casa de los abuelos de uno de ellos y de los padres para retirarse del Carmel, era domingo ya a la noche, y que en ese interín se cruzan en una calle con Nicolás corriendo en una calle que es una recta larga, en la cual los chicos lo ven al inicio y luego le pierden la vista. Nicolás en realidad dobla al final de esa calle muy larga, dobla hacia la derecha, hacia el estacionamiento de Carmel a buscar el auto de su mujer, con el cual luego se retira junto con su hijo minutos más tarde. Y uno de ellos dice que después de haber transitado toda esa recta y despedirse de los otros 2 amiguitos, ve que pasa María Marta y nuevamente Pachelo, cosa que no puede ser porque ya Pachelo ya a esa altura ya había pasado, ya los había pasado al inicio de esa recta. Sus dichos y que según él lo habría visto doblar a la izquierda. La realidad es que en el juicio del año 2011, ya este chico había dicho que no lo había visto doblar en ningún sentido, ni a la izquierda ni a la derecha, que lo vio, sí, como los otros 2, cruzarse en este punto. Ahora, en el año 2018, estos mismos fiscales, el doctor Quintana, le reciben una declaración escrita donde el testigo sabía que estaba en un ámbito, digamos, que estaba receptando o deseoso de escuchar que lo comprometieran a Nicolás Pachelo, y sin embargo, en ese ámbito dijo también que no lo vio doblar. O sea, quedó ese punto como un interrogante. De modo tal que todo, es decir,
este sobrepaso que hace Nicolás corriendo y luego, supuestamente, pasa la bicicleta de María Marta, que eso sí, dos lo ven, doblando hacia la izquierda, hacia la casa de María Marta, digo, es una circunstancia que de ninguna manera se convierte en una evidencia que pueda involucrar a Nicolás en ningún sentido, ¿no? La Fiscalía basó parte de, en principio, lo que fue el juicio y parte de esas pruebas en torno a el arma homicida que jamás apareció, y en el medio también se ventilaron supuestas cámaras ocultas que había encargado la familia en algún momento, que básicamente intentaban probar la relación de Pachelo con las armas y más precisamente con el arma homicida que, insisto, jamás se encontró. Vamos a ver lo que decía la Fiscalía, ¿no?, en torno a lo que fue en aquel momento la presentación de todas esas pruebas en la muerte de María Marta García Belsunce. Señores jueces, el juego ha terminado. Como representantes del Estado, de la sociedad y de las víctimas, exigimos se condene a Nicolás Roberto Pachelo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso. El pedido era prisión perpetua. Y hablábamos de los videos, hablábamos de esas cámaras ocultas que supuestamente se habían encargado entre el año 2003 y 2005. Claro, es muy raro, ¿no, Diego, que no hayan sido utilizadas por Carrascosa, por la defensa de Carrascosa en el juicio del año 2007, si es que ya estaba eso. Ellos dicen que Molina Pico las del año desestima, 2011. Raquel, ellos dicen que Molina Pico las desestima. Sí, pero luego, de cara al ofrecimiento de la prueba para el debate, podrían haberlas ofrecido en ambos juicios, suponiendo que Molina Pico en la instrucción, en la etapa de lo que es la investigación preliminar, no las hubiera acogido. Para el ofrecimiento de prueba que se hace para el plenario, para la etapa del debate oral, tanto en el año 2007 como en el año 2011, las estrategias de defensa incluyeron un capítulo que era Pachelo, y que, es más, se hizo en ambos juicios como un juicio en ausencia, donde se ventiló toda la misma prueba, más o menos, que se hizo ahora en este juicio del 2022, y tras ese juicio en ausencia, porque no era Nicolás Pachelo el juzgado, pero en ambos pronunciamientos, tanto el Tribunal Oral 6 de San Isidro como el Tribunal Oral 1, en el año 2007 y en el año 2011, evaluaron esos mismos elementos y dijeron, Pachelo no es el autor. ¿Qué detalle, y ahora me lo vas a contar porque vamos a ver antes a Carlos Carrascosa a la salida de esa absolución, te dejo picando una pregunta. ¿Qué declara Nicolás Pachelo exactamente sobre los robos a countries, ¿no? ¿Qué dice él de esa historia? Porque termina aceptando, ¿no?, que robaba countries. Vamos a escuchar primero a Carlos Carrascosa, que salía del tribunal diciendo lo siguiente. A ver. Una palabra, Carlos. Hay que creer únicamente en la justicia divina. Hasta luego. Quedó impune entonces la muerte de María Marta, si así lo consideran. Muy escuetas las declaraciones de Carrascosa, que ha dicho que en algún momento va a hablar con la prensa, o va a hablar y va a contar lo que piensa. Y yo te preguntaba, Raquel, un poco por los demás robos, ¿no?, de los que se hablaba, por los que él termina finalmente condenado, pero además, básicamente por sus antecedentes de ladrón, es que se arma esta causa, o que comienza la causa. Sí, pero la realidad es que los antecedentes que tiene Nicolás, como igual los hechos que él, a diferencia del hecho que no cometió, los que sí cometió, los confesó. Digo, son hechos con una modalidad, un modus operandi, como se dice, muy diferente, que es el modus operandi que responde al escruche, al escruchante, que es fundamentalmente un hecho que se comete sin armas y donde hay una inteligencia sobre el blanco que difiere por completo con lo que sucedió el domingo 27 de octubre con relación a María Marta. Entonces, más bien, si uno analiza correctamente estos elementos, son elementos para llegar a la conclusión contraria, ¿no es cierto? Cuando pensamos en que durante 20 años, ¿no?, evidentemente la relación que usted tiene con Nicolás Pachelo, de cliente hacia su abogada,
¿Cómo ha sido en este tiempo? Digamos, en un primer momento, cuando se contacte, cuando se cuentan cara a cara la verdad, ¿no? Sí, y estas claro. historias. ¿Qué pudo leer usted? Hubo un momento al principio donde a mí lo que no me cerraba era la cuestión de los horarios con la compra de lo del juguete en Paseo Sí. Alcorta. La coartada, vamos a Y decir. entonces lo increpé duramente a Nicolás. Fue cuando estaba evaluando si tomaba el asunto o no, los últimos días de julio. Ya ha iniciado el debate porque yo tomo la causa, el juicio, con 5 jornadas ya realizadas. Me sumo en la 6ª jornada de debate y lo increpo con relación a eso. Y la respuesta, si algún día Nicolás me autoriza a mostrarlo, el audio lo tengo grabado con una vehemencia, pero visceral. No Raquel, pero es la verdad, ¿no es cierto? Y yo realmente estaba en Paseo Alcorta con mi madre, las cosas son como las cuento. El tema, más allá del horario, que hubo una pequeña diferencia ahí que no se terminaba de explicar si habían dado los tiempos o no, respondió a un error en el horario en la máquina tiqueadora del mundo del juguete, de la cual no debo hacerlo responsable a Nicolás. Pero estaba la prueba también, junto a el ticket de las 19:38, el otro de las 21:01 de Visa, que realmente aparentemente es el que indicaría el horario real de la operación. Una vez que logramos explicar eso y que también me lo pude explicar a mí misma y me lo explicó Nicolás con absoluta vehemencia, quedó por lo demás muy en claro que realmente Nicolás no es el autor de este hecho. Vamos a escuchar también lo que decía la otra parte, ¿no? El abogado de María Marta García Belsunce, en este caso, que representa a la familia Carrascosa, cuando terminaba esta absolución de Nicolás Pachelo. Bueno, esto es crónica de un final anunciado, o sea, hay 2 jueces acá, que son los que votaron por mayoría, Rossi y Andrejín, que son de la banda anterior, porque es una banda, de la banda de Molina Pico, de Natielo, de la Cruz en su momento, de la hija de la Cruz, o sea, ya haber llevado a juicio a Pachelo, después de 20 años, casi 17 años, fue un esfuerzo mayúsculo. Por supuesto, encontramos en la Cámara de Casación Penal y en la Suprema Corte de la Nación especialmente las herramientas y los caminos para llegar a esto. Creo que ese era el problema, llevarlo a juicio. Una vez que se llegó a juicio, bueno, hubo muchos colegas de ustedes que estuvieron presentes en el juicio, vieron que la prueba era abrumadora, pero bueno, esto es cubrir a los anteriores, nada más que eso. O sea, no es un fallo ajustado a derecho. Conozco a este tribunal es un tribunal duro, por mucho menos de esto reparten 20 años para todos lados. Nosotros sabemos quién fue el asesino de María Marta, directamente lo que pasó en el juicio fue contundente. Usted estaba debidamente probado, digamos, había pruebas contundentes que lo... Que estaba probado. Nadie empieza a efectuar coartadas a partir del día 1. O sea, acá hubo 200 testigos, 200 vecinos del Carmel, nadie tuvo ningún problema. Esta persona, desde el día 1, hizo lo posible para tratar de encubrir su propia conducta. Me llama la atención, la verdad que el veredicto me llama la atención. Si no, lo tendrían que haber absuelto por unanimidad. ¿Cuál es? El doctor que tiene 30 años de juicio, de juez, perdón, y sin embargo lo condenó. Entonces, no estamos tan equivocados. Bueno, ¿qué te parece lo que decía Hechen, por un lado, diciendo que la prueba era abrumadora y que además, bueno, Pachelo llegó a juicio no solamente con infinidad de pruebas, sino que además aquí hubo alguien que votó en disidencia, que tenía que ver con este último juez que él nombraba? Bueno, la realidad es que durante el debate, en reiteradas oportunidades, tanto la Fiscalía como la querella, o particular damnificado, como se dice en provincia, alabaron y despejaron cualquier duda con respecto a la probidad de estos jueces. Ahora, frente al resultado adverso, venir a cuestionar la honradez y la honestidad de estos jueces me parece que es un mecanismo un poco reprochable, ¿no? Evitando... Y en cuanto, perdón, sí. Y en cuanto a las pruebas, el juicio es oral y público. Están las grabaciones de las jornadas. Yo en su momento las subí a YouTube, pero manteniéndolas en privado como una herramienta de trabajo,
Voy a consultar en el tribunal si puedo ya pasar pasarlo a modalidad público para compartirlo, ¿por qué no?, con la gente y que todo el mundo pueda evaluar si realmente creen que con esos elementos acaso se puede llevar a un veredicto condenatorio a una persona. En un ratito vamos a seguir charlando contigo, Raquel, y vamos a sumar más voces a esta charla, esta noche, donde tenemos todo. El caso Pachelo, el caso Belsunce por otro lado, pero básicamente intentando generar una pregunta, porque a 20 años todavía yo creo que no se sabrá nunca quién mató a María Marta García Belsunce. En un rato venimos. Pachelo no fue.